Hace un tiempo, un joven me preguntó que por qué Dios nos había creado. Por un lado, me dio gusto que un joven se tome el tiempo de hacer ese tipo de preguntas, pero por otro lado me dio mucha tristeza porque es la primera pregunta que nosotros encontramos en el catecismo básico cuando vemos acerca de la fe. La pregunta es: ¿para qué nos creó Dios? ¿Para qué nos creó Dios? Y la respuesta: Dios nos creó para que lo conociéramos, para que lo amáramos y para que lo sirvamos en la tierra y después para ser felices para siempre con Él en el cielo. En el Evangelio de hoy vemos cómo nuestro Señor está haciendo recomendaciones y dice que de la misma manera que un papá no le da una piedra a su hijo cuando el hijo le pide un pan, y que tampoco le da algo que no es lo que le va a servir bien al hijo. Jesús nos está poniendo un ejemplo, el ejemplo del padre y de los hijos, y de cómo los padres deben de tener cuidado con los hijos y conocerlos, amarlos, respetarlos, alimentarlos. Y esto es algo muy bonito y muy importante en el Evangelio de hoy. Y luego termina también con la regla de oro que dice: haz a los otros lo mismo que tú quieres que te hagan a ti. Esta es la ley del amor, y esta ley del amor es lo que Cristo quiere que nosotros practiquemos. Y se imaginan ustedes qué bonito sería el mundo si retomáramos las palabras de Cristo y recordáramos quiénes somos. Dios nos ama, y nos ama de una manera que solamente cuando estemos en el cielo vamos a entender. Porque aquí, aunque nos esforzamos por entender, siempre es algo muy difícil. Dios nos creó, y en el principio Dios creó la vida, y estamos llamados para la vida y una vida de felicidad. Ahora, imagínense ustedes que si sabemos eso, si sabemos que Dios nos creó para que lo conociéramos, para que lo amáramos, para que lo sirviéramos, para que estuviéramos con Él y para después compartir con Él, la Virgen y los santos, la felicidad eterna en el cielo. Imagínense si partimos de eso y luego vamos a la regla de oro. Antes de hacer algo, normalmente alguna venganza o alguna cosa que no está bien a otra persona, tenemos que sentarnos. ¿Se acuerdan de la regla de cuenta hasta 3? Pues hay veces que hay que contar hasta 1,000,000, ¿verdad? En lugar de 1, 2, 3, tenemos que contar hasta 1,000,000 porque vamos a ser realistas. A veces uno está en unas situaciones muy delicadas, pero hay que tener paciencia antes de reaccionar. Y luego, una vez que estamos calmados, hay que recordar: esto que le voy a hacer a la otra persona es lo que me gustaría que me hicieran a mí. Y entonces yo creo que vamos a cambiar nuestra actitud. Pero algo que nos decepciona mucho es cuando la gente no piensa como nosotros pensamos, o como la gente no hace lo que nosotros pensamos o hacemos. Antes se tenía el sentido común, pero ahora el sentido común parece ser que es el menos común de los sentidos, porque por sentido común la gente respetaba y amaba a las personas de alguna manera. Tratar a las personas de la forma, no tanto como se merecen, sino como Cristo las trataría y como nosotros quisiéramos que nos trataran. Yo creo que esto es importante. Un día alguien puso en una de estas aplicaciones de la social media, no hay que tratar mal a la gente que no nos cae bien. Con no tratarla es suficiente. Eso no es cristiano. Eso no es cristiano. Hay que respetar, hay que entender y de alguna manera
pues no hacer daño a nadie, al contrario, buscar la manera de hacer el bien sin mirar a quién. Y eso es lo que hizo Cristo, y eso es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Ojalá que en esta Cuaresma nos sentamos a reflexionar en todas estas cosas y a conocer a Cristo, porque si no lo conocemos, pues entonces no vamos a poder ni amarlo, ni servirlo, ni vamos a poder seguir sus enseñanzas, que por cierto son enseñanzas muy válidas, muy llenas de sentido común, que nos ayudan a tener una vida en armonía con nosotros mismos y con las personas con las que convivimos, a las que se supone que debemos de amar y de tratar como nosotros quisiéramos que nos trataran. Dios te bendiga.